Hola chicos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un tema muy bonito en el curso de álgebra llamado Leyes y Teorías de Exponentes junto con ecuaciones exponenciales. ¿De acuerdo? Yo soy el profesor Juan Martín Ceballos Napuri. Espero que estén muy bien de salud, ya que el país, y no solo el país, el mundo está pasando por una dificultad muy grande que es una pandemia a nivel mundial. Tengan cuidado chicos, cuídense mucho y muy pronto voy a estar haciendo videos en 2.0, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el tema del día de hoy y no se olviden chicos darle like a este video. Teoría de exponentes. Como vemos ahí tenemos una pequeña definición, un conceptos y algunas propiedades lo cual nosotros vamos a utilizar. Pero vamos a enfocarnos en lo que es la potenciación. ¿De acuerdo? Por aquí vemos la potenciación. Nosotros tenemos la expresión a a la n es igual a un p. ¿No es cierto? A se le conoce como base, n exponente y p potencia. Profi, ¿qué es todo esto? Aquí son algunas restricciones que tienen ciertos números. Por ejemplo, dice que a pertenece a los reales. Ahora tú tienes que saber qué cosas son los reales. Eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Vamos a hacer una clase respecto a quiénes son los reales, a quiénes son los enteros positivos, ¿de acuerdo? Para poder diferenciar los tipos de números que vamos a trabajar. Pero por ahora vamos a trabajar solamente con números naturales, ¿de acuerdo? Propiedades de los exponentes. Vamos a hablar sobre la propiedad de los exponentes. Primero vamos a ver la expresión exponencial. ¿No es cierto? Por aquí vemos un a a la n. Dice que ese a es el exponente n, es un número entero positivo, z más. Puede escribirse a la expresión de la forma expandida. Acá está su forma expandida con algunos ejemplos. Dice 5 a la 7 es 5 por 5 por 5. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar ese 5? Según el número que tengamos como exponente. Y en este caso me dice que son 7 veces. Aquí otro ejemplo. 3 quintos al cuadrado. Como la base es 3 quintos, esa base A, lo voy a repetir ¿cuántas veces? Según el exponente me dice 2. Es por eso que multiplicamos 3 quintos por 3 quintos. Siguiente ejemplo. Para nosotros poder seguir con el siguiente ejemplo, primero vamos a ver las propiedades de los signos, ¿de acuerdo? La ley de signos. Por aquí nosotros vemos la ley de signos de la multiplicación, la cual están aquí, ya tú la conoces, de la división y también de la potenciación. En esto vamos a enfocarnos nosotros el día de hoy. A esto vamos a enfocarnos para poder resolver algunos problemas de expresiones exponenciales. ¿Qué pasa si yo tengo un número positivo? Positivo, 2, 8, 20, 3 cuartos, cualquier número positivo, pero elevado a un exponente par o impar. Si el exponente es par o impar, el resultado va a seguir siendo positivo. Solamente nos estamos viendo el signo. Si el número es positivo, el resultado es positivo. No importa si es par o impar. Pero cuando es negativo, ahí sí hay algunas restricciones. Por ejemplo, si es negativo y el exponente es par, el signo va a ser positivo. Pero si el número es negativo y el exponente es impar, el signo del resultado va a ser que negativo. Por eso vamos a hacer algunos ejemplos al respecto. Aquí vemos, por ejemplo, menos 7 es un número negativo, menos 4 es un número negativo, pero aquí vemos ese menos 7 elevado a un exponente impar y utilizamos número negativo elevado a un exponente impar, el resultado que debe ser negativo. De frente podremos hacer el signo negativo, pero si usamos la expresión exponencial, tú sabes que ese menos 7 es base, ese menos 7 voy a multiplicarlo ¿cuántas veces? 3 veces porque el exponente me indica que es un 3. Y si hacemos la ley de signos de la multiplicación, podríamos hacer menos por menos ¿qué es? Más. Ahora, este resultado fue más por menos, a ver, busquemos un más por menos, que es menos, ¿no es cierto? Pero, si tú no quieres aprender la ley de signos de la multiplicación, podemos usar de la potenciación, ¿no es cierto? Para no estar multiplicando signos. Pero si tenemos un número negativo elevado a un exponente par, el resultado que va a ser negativo exponente par va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, como la base es menos 4, ese menos 4 se va a repetir dos veces. Entonces sería 4 por 4, 16 y menos por menos, más, ¿no es cierto? Número negativo exponente par va a ser siempre positivo. Propiedad número 2 dice, producto de bases iguales. ¿Qué pasa con sus exponentes? Ahí muy claramente dice que los exponentes se suman, ¿no es cierto? Aquí tendremos un producto de bases iguales, los cuales exponentes los vamos a sumar, ¿no es cierto? Pero también así como hay un producto, también hay un cociente. ¿Qué es cociente, profesor? Es una división. Al resultado de dividir dos cantidades, al resultado se le llama cociente, por eso se dice cociente de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes?
Se restan, profesor. Ahí dice, pues, se restan los exponentes. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? 9 a la sexta, 9 al cubo, 9 a la sexta menos 3. Acá vemos 7 al cubo por 7 a la quinta, 7 al cubo más 5. Ese sería 7 a la octava. Cuarta propiedad, exponente 0. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un número elevado a la 0? ¿Cuánto es cualquier número que tenga como base elevado a la 0? ¿Cuánto va a ser? La unidad. Mira, acá tenemos potencias de potencias elevado a la 0, 1. No interesa cuál sea la base. Si está elevado a la 0, en una ponemos la unidad. Problema 5 o propiedad número 5 dice exponente negativo. ¿Qué pasa con el exponente negativo? Mira, ¿qué dice? Inviertes la base. Si la base es A, recuerda que todo número está dividido entre 1. Y si tú lo inviertes sería 1 sobre A. Pero como está a la n, sería 1 sobre a la n, ¿no es cierto? Ahí vemos algunos ejemplos. 5 a la menos 2 es 1 sobre 5 al cuadrado. 8 a la menos 6, 1 sobre 8 a la sexta. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos sobre esa propiedad. Número 6 dice, potencia de potencia. ¿Qué pasa con los exponentes? Acá muy claro dice que se multiplica a la m entre paréntesis a la n. Si hay un paréntesis, es un signo de agrupación, los exponentes se multiplican. 6 a séptima a la octava, 6 a la 7 por 8. Los exponentes se multiplican. X a la menos 1 por 2 va a ser igual a menos 1 por 2. Se multiplica. Acá tenemos un exponente negativo. ¿Qué pasa con el número? Se invierte, ¿no es cierto? Potencia de un producto. ¿Qué pasa con la potencia de un producto? Se eleva cada factor a la misma potencia. O sea que el exponente afecta a ambos. Solo esto pasa si es que es un producto. Profe, si es una suma, no. Solamente si es un producto. Lo mismo pasa con la potencia de un cociente. Si es una división, también podríamos nosotros que afectar a cada número, ¿no es cierto? Así como al numerador y al denominador. Y ahí vemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Sencillos de cómo poder aplicar las potencias de un producto y la potencia de un cociente. Acá vamos a enfocarnos. Exponentes sucesivos. Cuando nosotros tenemos exponentes sucesivos, la forma práctica de reducirlos es agrupándolos de dos en dos. ¿Pero de dónde? De arriba hacia abajo. Vamos a resolver cuánto es d a la e. Vamos a agarrar los dos últimos. D a la e es f, profe. Ya vamos a ponerle f. Ya no va a ser d a la e, sino f. Ahora nos queda a a la b a la c a la f. Entonces, como ya tenemos otros dos arriba, agarramos el c a la f. ¿Cuánto es c a la f? No sé, pongámosle cualquier letra. Vamos a ponerle g. Entonces teníamos a a la b a la g. Pero como otra vez tenemos exponentes sucesivos, vamos a hacer b a la g. ¿Cuánto es b a la g? H, otra letra. Y así podemos ir resolviendo exponentes sucesivos de dos en dos, de arriba hacia abajo, como dice la parte teórica. A continuación vamos a resolver algunos problemas aplicando las propiedades que acabamos de aprender, ¿de acuerdo? Me dice, en el primer problema me dicen, calcula A. Si te das cuenta son productos y división, ¿no es cierto? Vamos a aplicar esta propiedad, mira. ¿Qué pasa si yo tengo un producto de bases iguales? ¿Qué pasó con los exponentes? Los sumamos. Si te das cuenta, acá tenemos varios productos. Vamos a resolver primero el numerador de esta manera. Solo el numerador. Si te das cuenta, hay productos de bases. Las bases son 2 y es igualitas. Entonces ponemos la misma base 2. ¿Y qué pasaría con los exponentes? Los sumo, ¿no es cierto? Empezamos a sumar 10 más ¿quién? 12 más 14. De igual forma vamos a ver el denominador. Ahora vemos ahí el denominador que dice 2 a la 9, a la 7 y a la 20. Entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Vamos a poner la misma base y los exponentes los vamos a sumar, ¿no es cierto? Ya está, mira, y de esa manera ya tendríamos la expresión diferente a lo que nos dieron al inicio. Nos damos cuenta. Y ahora solamente nos queda qué cosa hacerlo arriba. El exponente de cada base 2 los vamos a sumar. A ver, vamos a sumar esos exponentes. ¿Cómo nos quedaría? 2 a la ¿cuánto? A ver, sumen a ver chicos. 36, ¿no es cierto? Y abajo ¿cuánto me queda? También me queda 2. ¿Y su exponente cuánto sería? También sería ¿qué? 36. Muy bien. Ahora tendríamos ¿qué cosa? Ahora tendríamos una división de bases iguales.
Mira, cuando tenemos una división de bases iguales, los exponentes, ¿qué se hacen? Se restan. Entonces vamos a poner la misma base 2 y vamos a restar los exponentes. 36 menos 36. Y si tú haces el esfuerzo, 36 menos 36, ¿cuánto es? 0. Y 2 a la 0, ya hemos visto esa propiedad, que todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Pero profesor, si ya tenemos una división de las mismas cantidades, eso es de frente 1, ¿no es cierto? Claro, muchos aquí pueden aplicar de frente, que esto de acá es igual a 1, porque se está dividiendo lo mismo entre lo mismo, es 1. Pero nosotros estamos aplicando fórmulas porque no siempre te va a quedar las mismas cantidades. Ponte que aquí te hubiera quedado, en vez de 36, te hubiera quedado 30. ¿Cómo sería? Ya no sería 36, sería 30. Y ya no sería 0, sino ¿cuánto sería? 6, ¿no es cierto? Y 2 a la sexta, ¿cuánto me quedaría 2 a la sexta? Muy bien, 64. ¿Ha visto? Entonces ahí aplicamos la fórmula. Para nuestra suerte nos quedó una cantidad que, una cantidad en la cual se hacía 0, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos ese resultado del problema número 1. Pasemos al siguiente. Problema número 2 dice, efectúa. Para poder efectuar ese R, tendríamos que ver primero qué propiedad vamos a utilizar. Para eso tenemos por aquí unos ejemplos, mira. A sobre B. Esta es una fracción, así como vemos aquí fracciones, mira, esta de aquí es una fracción, una fracción, una fracción, ¿cierto? Elevado a un exponente negativo. Entonces vamos a utilizar una fracción elevado a un exponente negativo. ¿Qué pasaba cuando el exponente era negativo? Ya, ese A sobre B se invertía, ya no va a ser A sobre B, ahora ¿qué va a ser? B sobre A, pero ya no sería menos N, ya ahora solamente sería N. Cuando tú inviertes la fracción, cambia el signo. Y si está en positivo, tú lo puedes invertir a que sea que negativo. Se puede hacer viceversa, ¿no es cierto? Pero, profe, aquí no es A ni B, acá vemos 1. Entonces vamos a hacer con 1. 1 sobre A. ¿De acuerdo? Vamos a poner 1 sobre A. A la menos N. ¿Sí? Ahí tenemos menos N. M. ¿Qué pasa cuando es la unidad? Si tú lo volteas, me va a quedar A entre 1. Pero A entre 1, ¿cuánto es? Es el mismo A. Y el exponente ya no va a ser negativo. ¿Qué va a ser en este caso? Positivo. Entonces, cuando tú tienes 1 sobre A, solo va a ser A. Y el exponente que va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, empecemos con esta situación por aquí. Un sexto a la 0. Oye, hay una fórmula para eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? Entonces pongámosle 1 ahí. Más, tenemos un quinto a la menos 1. Si tenemos un quinto a la menos 1, recuerda, un quinto a la menos 1. Vamos a hacer un ejemplo por aquí, a ver. ¿Qué pasaría si yo tengo un cuarto a la menos 3, por ejemplo? ¿Qué pasaría con él? Se invierte. ¿Cómo quedaría? 4 al cubo, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma vamos a hacer ahí. Un quinto a la menos 1, 5. ¿Pero a la cuánto? A la 1. ¿Qué más sigue? Más. ¿El otro quién es? Un cuarto a la menos 2. Pero si es un cuarto, vendría a ser 4. ¿A qué? Al cuadrado. Más, ¿quién es el otro? Un tercio. Un tercio invertido, ¿cómo sería? 3. ¿A la cuánto? Al cubo, ¿no es cierto? Y ahí ya tendríamos toda esta expresión de forma, ya no serían fracciones, sino forma lineal, cantidades enteras, porque estas son cantidades fraccionarias, entonces estas son cantidades enteras, y ya podríamos resolver esto con nuestra teoría básica. Todo número 1 más 5 a la 1, 5, 4 al cuadrado, 16, ¿no es cierto? 3 al cubo, ¿cuánto es? 27. Ahora solamente nos queda, ¿qué cosa? Sumar, ¿no es cierto? Suma, a ver, 1 más 5 más 16 más 27. A ver, un esfuerzo mental, chicos. Rapidín, rapidín. ¿Cuánto es? Muy bien, 49. Y de esa forma nosotros ya hemos resuelto el problema número 2. Pasemos al siguiente. Siguiente problema. Chicos, mucha atención porque problemas de los que estamos resolviendo son los que van a venir en tu elaboración personal. ¿Ah? Tú tienes que resolver algunos problemas parecidos a los que estoy resolviendo aquí, se te va a dejar. Así es que presta mucha atención. En el problema número 3 dice, calcula S, 8 a la 1 tercio más 1000 a la 1 tercio. Mira, a ver, si nosotros tenemos cantidades en las cuales están elevados un exponente fraccionario, vamos a utilizar esta pequeña fórmula. Para aquí la vamos a colocar. Mira, lo he puesto exactamente para que tú veas
¿Cómo es que es esa fórmula, ya? Si tenemos a elevado a un exponente fraccionario, m sobre n. Date cuenta, la fracción hay un numerador y un denominador. ¿Quién es el denominador? A ver, dime, indícame el n, ¿no es cierto? Entonces, ese n va a ir como índice, ¿de acuerdo? Ese n se va a colocar como un índice. Y la base va a seguir siendo la a, pero el numerador viene a ser exponente de esa base. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, el m está dentro de la raíz. Pero, ¿qué pasaría si el n no está dentro? Está afuera. Por ejemplo, así. No pasa nada, chicos. El m puede estar adentro o afuera. Sería raíz enésima de a a la m o raíz enésima de a la m. Las dos expresiones representan la misma cantidad, ¿de acuerdo? Van a salir los mismos resultados. Por eso vamos a aplicar aquí la misma fórmula que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Date cuenta, un tercio. ¿Quién es el denominador? 3 ya. Ese denominador pasa a ser índice. ¿Sería que cuánto? Raíz cúbica, ¿no es cierto? Vamos a ponerle ahí, a ver. Oh my god. Vamos a ponerle 3, que es la raíz cúbica. Ya está. ¿De quién? ¿Qué número? ¿Quién es la base? 8. ¿Y cuál fue su numerador? La unidad, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos, mira, ese exponente fraccionario pasó a ser una raíz con esta fórmula. Igualito hagamos con el siguiente. ¿Qué número es la base? 1000. Vamos a colocar la base por aquí, 1000. ¿No es cierto? Su denominador, ¿quién es? 3. Entonces ese va a ser el índice. ¿Cuál es el índice entonces? 3. Y el numerador es el exponente de la base. Y ahí tendríamos pues esa expresión. Pero recuerda, si yo tengo 8 a la 1, ¿cuánto es 8 a la 1? 8, el mismo exponente, o la misma base, ¿no es cierto? Recuerda que todo número elevado a la 1 sigue siendo el mismo número. La raíz no cambia, ahí no hacemos ningún cambio, solamente estamos resolviendo todo número elevado a la unidad, es 1. 1000 a la 1, ¿cuánto es? 1000. Ya pues ahí utilizamos nuestra teoría básica, ¿no es cierto? Hay muchas formas. Si tú no sabes cuánto es raíz cúbica de 8, tú lo puedes expresar de esta manera. Mira, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a colocar esta expresión por aquí, a ver. Ya está. Recuerda que ese 8 tú lo puedes expresar como otra forma. Lo puedes expresar diferente. Recuerda que 8 vino de un 2 al cubo. Y de la misma manera nosotros podemos hacer con el otro número, mira. En vez de raíz cúbica de 1000, eso viene a ser igual a un... ¿cuánto sería 1000? 10 al cubo, ¿no es cierto? Hay muchos que no sabemos, pero yo no sé cuánto es la raíz cúbica de 1000, pues, pero hay muchos que sí saben. Entonces, lo pueden hacer de forma directa, ¿no? De ahí lo hacemos aquí al costado, de forma directa, pero vamos a hacerlo aquí de otra manera, ¿de acuerdo? Profe, ¿pero qué? ¿Sale igual? Sí, chicos, sale igual, se expresa la misma situación, ¿de acuerdo? ¿Ese a qué será igual entonces? Si te das cuenta, el índice y el exponente son iguales, ¿cierto? Si el índice y el exponente son iguales, se pueden simplificar. De esta manera nosotros podríamos simplificar esa expresión, ¿no es cierto? Nos va a quedar así. Si nos damos cuenta, se va el índice y el exponente. Y si se va el índice y el exponente, date cuenta, solamente queda quién. Profe, ¿se va el 3 nomás? No, se va con todo y raíz. ¿Sí? Se va con todo y raíz. ¿Y quién quedaría? Solamente me queda el número 2. De igual forma podríamos hacer con el otro número, ¿no es cierto? La cual también sería el índice y el exponente. Y me queda ¿quién? El número 10, ¿no es cierto? Y de esa manera ya podríamos nosotros hallar la solución de ese problema. ¿Cuánto saldría en este caso? ¿Ese cuánto sería igual? Ese es igual a 12. Y ahí tendríamos la solución de ese problema número 3. Pero, profe, nosotros en vez de hacer eso podríamos hallar de frente. Claro, nosotros si tenemos la capacidad de poder resolver o si sabemos la raíz cúbica de 8, tú sabes que la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de 1000 es 10. Y entonces ahí podríamos también llegar a la solución. Pero como estamos estudiando teoría de exponentes, estamos aplicando teoría de exponentes, fórmulas. ¿Te das cuenta? Raíz y exponente se van, queda solo el 2. Profe, ¿la raíz no se va? Sí, se va. Cuando se va todo, se va con todo el raíz. ¿Sí? Ese 3 es parte de esa raíz, por eso se simplifican esas cantidades. Siguiente problema, mira, ahí vemos ya el problema para poder resolverlo,
pero antes de eso vamos a utilizar aquí unas pequeñas fórmulas, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar estas fórmulas, mira, ve. Ya hemos visto el producto de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no es cierto? Si se están multiplicando las bases, los exponentes se suman. Pero ¿qué pasa si yo tengo una suma? Por ejemplo, si yo tuviera así, una suma. Ahí está la suma. ¿De dónde vino esa suma? Ah, esa suma vino de un producto, ¿sí o no? ¿Cierto? Esa suma vino de un producto. Si yo tengo a a la m a la n más m, eso es igual a decir a a la n por a a la m. ¿Se están sumando, sí o no? Se están sumando, vinieron de un producto. Es la inversa nada más de la suma de producto de bases iguales. Entonces vamos a tratar de darle forma a este problema. ¿Cómo resolvemos este problema? Un método práctico para poder resolver un problema en el cual las bases son las mismas, 2, 2, 2, pero aquí se están sumando. Cuando se están sumando no se pueden simplificar ni nada. Hay que dar forma a lo de arriba y lo de abajo. ¿Y cómo se da forma, profesor? Busca primero el menor exponente. ¿Quién es el menor exponente? 13. Entonces, si fue 13, nosotros a todos debemos darle esa forma. Por ejemplo, ese 18 fue un 13 más ¿cuánto? 13 más ¿quién? Más 5, ¿cierto? Entonces, la base fue 2. Y ahí tendríamos, mira, ve. Ese 2 a la 18 es un 2 a la 13 por 2 a la 5. Producto de bases iguales, ¿qué pasa con ellos? Se suman. Y ahí está, mira. 2 a la 13, 2 a la 5, se suma. Igualito el otro. El menor exponente, ¿quién era? 13. Entonces vamos a poner aquí un 2 a la 13, ¿no es cierto? Vamos a ponerle 13. Por aquí vamos a poner el 2. ¿Y cuánto debería ser el otro entonces? Si fue 15, ¿cuánto le falta? Al cuadrado, ¿no es cierto? Muy bien, profe, y el de abajo ya está 2 a la 13, entonces lo copiamos igualito, ¿de acuerdo? Ahora, mira por aquí esta formulita, mira. A este proceso, cuando tú ves una suma de dos cantidades, pero en esas cantidades te das cuenta que hay un términos que son iguales, ¿sí o no? Por ejemplo, ahí dice A y aquí también dice A. Recuerda que esto es un producto, ¿no es cierto? Es un producto, claro que no hay ni un signo en la cual vea que eso es un producto, pero se sobreentiende que eso es un producto, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, como son iguales esas dos cantidades en una suma, yo voy a aplicar un método que se llama factorización. ¿Qué es factorizar? Expresar esa suma ya no como una suma, sino como un producto. Y a ese proceso de invertir esa suma como un producto se le llama factorizar. Como ambos tienen el A, voy a poner uno solo, una sola A, ¿de acuerdo? Y voy a abrir un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis va a ir las cantidades que no son iguales. En este caso, ¿quiénes serán las no iguales? M más N, entre paréntesis. Mira, antes era una suma. ¿Ahora qué es? Un producto. Porque si tú aplicas la propiedad distributiva, sería A por M a M. A por N a N. Y ahí tendríamos la inversa, ¿no es cierto? Entonces la inversa de la distributiva es la factorización. Dámonos cuenta por aquí. Tenemos esta expresión arriba en el numerador. Solamente nos enfocamos en el numerador. Desapareció el denominador. Vamos a fijarnos solamente en el numerador. ¿Qué es lo que tienen en común el numerador? Por ahí vemos un 2 a la 13 y por aquí también vemos otro 2 a la 13, ¿cierto? Ah, mira, a ver, ¿se parece mucho a esto o no? Sí, ¿qué pasa? ¿Colocamos quién? Un solo 2 a la 13, ¿cierto? Vamos a colocarlo entonces aquí, ¿no es cierto? Y abrimos un paréntesis. Y dentro del paréntesis, ¿quién queda? La parte que no se utilizó. En este caso, ¿quién fue? 2 a la quinta. ¿Y el otro quién es? 2 al cuadrado. ¿Y abajo quién iba? La misma expresión que había abajo. En este caso, ¿quién? 2 a la 13, ¿no es cierto? Ya está. Y ponemos ahí 2 a la 13. Ahora sí, mira, si nos damos cuenta, esta expresión que hay en el numerador se está multiplicando con él. Pero como es un producto, abajo también hay la misma cantidad. Entonces, si en ambos, en una división, hay un producto y el numerador y el denominador son los mismos, ¿qué pasa con esas cantidades? Se cancelan, chicos. Esas cantidades se cancelan, se van. Y solamente queda lo que está de negrito. En este caso, ¿quién es? 2 a la quinta más 2 al cuadrado. Ahora sí nosotros podemos aplicar acá exponente natural, ¿no es cierto? 2 a la quinta. 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. A ver, aplica tu multiplicación básica. ¿Cuánto es? 32, ¿no es cierto? ¿Y el otro cuánto es?
2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Ahora, sumamos esa cantidad. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos queda? Raíz cuadrada de 36. A ver, un esfuerzo mental, chicos, fuera de este mundo. Raíz cuadrada de 36. ¿Cuánto es? 6, ¿no es cierto? Entonces, para ese problema, la solución, ¿cuánto es? 6. Siguiente problema, chicos. Vamos al siguiente. Mira el problema número 4, ¿no es cierto? Dice, calcula E. Mira lo feo que se ve ese problema, mírame. 2 al cuadrado por 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 2 al cuadrado. ¿Cuántas veces dice? 15 veces. Por acá vemos 4 al cuadrado por 4 al cuadrado por 4 al cuadrado por 4 al cuadrado. ¿Cuántas veces? 7 veces. Para resolver este problema vamos a hacer unos pequeños ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 por 2? Así. ¿Cuántas veces cuentas tú ahí? Claro, tú puedes multiplicar, ¿no es cierto? Pero si nos damos cuenta, ahí hay 8 veces. ¿No es así? Ahí hay 8 cantidades. ¿Cuántas hay? 8 factores, ¿no es cierto? Hay factores se le dice porque es producto. Si es 2 más 2 más 2 más 2, se le dice 8 sumando, ¿no es cierto? Entonces, si ese 2 se repite 8 veces, tú sabes multiplicar 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256. Pero ponte que en vez de que te pongan 8, te ponen por aquí puntos suspensivos y te dicen que acá hay 80. ¿Te vas a poner a multiplicarlo? No, ahí ya no se podría multiplicar, ¿no es cierto? Saldría un número muy exageradamente grande. Entonces, para que no nos salga una cantidad muy grande, se puede expresar de otra manera. ¿Cómo? Mira, a ver. Ese 2 es el que se repite, ¿sí o no? El 2 es el que se repite. ¿Cuántas veces se repite? 80. Ah, entonces 2 a la 80. ¿No es cierto? El 2 es el que se repite. Pero ¿qué pasaría si en vez de repetirse el 2, se repite, por ejemplo, el 3m? 3m por 3m por 3m por 3m. ¿A qué es igual eso? Si se repite, por ejemplo, vamos a poner una cantidad exuberante, muy grande, muy exorbitante. A ver, vamos a ponerle 1200 factores. ¿Vas a poder multiplicar? Uno, que son letras, y otro, que son 1200 factores. Va a ser un poco complicado poder hallar la solución de eso, ¿no es cierto? Pero date cuenta, ¿quién es el que se repite? Es el 3m. Entonces, ese 3m debe ir elevado a la ¿cuánto? A la 1200. A ver, si nosotros queremos elevar a la 1200, no solamente es el m, es todo. Entonces, a esto de acá hay que ponerle un signo de agrupación. Y eso es lo que debe ir elevado a la ¿quién? A la 1200. Entonces, de esa manera se puede expresar estos productos, dependiendo de la cantidad de veces que se repitan, lo podríamos elevar, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos al problemita, a ver. ¿Quién es el que se está repitiendo, por ejemplo, en el numerador? Vamos a tapar el denominador. ¿Quién se repite en el numerador? A ver. Ah, el que se repite es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Entonces, ese 2 al cuadrado vamos a colocarlo aquí. 2 al cuadrado. ¿Cuántas veces se repite? Dice 15 veces. Ahora, ya resolvimos la parte del numerador. Vayamos al denominador. En el denominador tenemos esta expresión. 4 al cuadrado, 4 al cuadrado y 4 al cuadrado y así, ¿no es cierto? ¿Quién es el que se repite? Ese es el 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Y ese es el que se repite ¿cuántas veces? 7 veces, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos ya esa expresión expresada pues de otra manera más sencilla. Ahora, para continuar con lo que sigue, para poder resolver esto, vamos a aplicar unas pequeñas fórmulas. Ahí vemos un par de fórmulas las cuales vamos a utilizar. Primero por aquí, si nos damos cuenta, ese a a la m está elevado a la ¿quién? A la u n, ¿no es cierto? Entonces, esos exponentes se le conoce como potencia de potencia de potencia. Entonces, esos dos exponentes, ¿qué se van a hacer? Se van a multiplicar por eso, pero ahí usted puso n por m. N por m, m por n es igual. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si te das cuenta, acá tenemos un 2 al cuadrado y esto también está a la ¿cuánto? A la 15, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podríamos que esas dos cantidades multiplicarlas. Vamos a multiplicar por aquí, entonces. Tendríamos 2 a la 2 por 15, chicos. A ver, la tabla del 2, ¿cuánto es?
30. Muy bien. Igualito por abajo. Si vemos un 4 al cuadrado al cubo, a la séptima, ¿qué pasa con sus exponentes? También lo podemos multiplicar, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar ese 7 ¿por quién? Por 2. ¿Cuánto sería entonces? La base es la misma. Oye, no es 2. ¿Cuánto es? 4. Y 7 por 2, 14, ¿no es cierto? Ya tendríamos entonces nosotros aplicado, ¿qué cosa? Potencia de potencia. Ahora, vamos a aplicar bases iguales. Esta base es 2 y esta base es ¿cuánto? 4. ¿Las bases serán iguales? No, las bases no son iguales. Entonces, si las bases no son iguales, nosotros no podríamos aplicar un cociente de bases iguales. Y entonces para eso tendríamos que nosotros tener que dar la forma a esas bases. Por ejemplo, ese 4, el numerador va a ser el mismo, 2 a la 30, ¿de acuerdo? Pero ese 4 no es un 2 al cuadrado. Sí, 2 al cuadrado es 4. Pero eso está elevado a la ¿cuánto? A la 14. Profesor, ¿y por qué le puso paréntesis? Porque si tú no le pones paréntesis vas a cambiar la expresión. Y ese solo lo que hemos cambiado es ese 4. Entonces ese 4 debe ir entre paréntesis. Porque recuerda que el 14 afecta a quién? Al 4. No afecta al 2, sino al 4. Entonces para que afecte al 4 debe ir entre paréntesis, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos entonces, de nuevo aplicamos esta fórmula, ¿no? Potencia de potencia. Los exponentes que se hacen aquí se multiplican. El numerador me va a quedar el mismo. ¿Cuánto sería el numerador? 2 a la 30 sobre 2 a la 2 por 14. ¿Cuánto es 2 por 14, chicos? 28, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí ya tendríamos entonces esa expresión ya con bases iguales. Y si en este caso las bases ya son iguales, aplicamos esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? A a la m entre a a la n, la misma base, coloco una sola. A ver, en este caso, ¿quién sería la base? 2. Coloco una sola. ¿Y qué pasa con esos exponentes? Se restan. Recuerda, voy a restar el numerador, el de arriba, menos el de abajo. ¿Quién es el de arriba? 30. Le voy a restar ¿cuánto? 28. Ahora, y eso no es difícil. A ver, resolvamos eso. ¿Cuánto nos quedaría ahí? A ver, una pequeña resta. 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros podríamos resolver el problema número 4, ¿no es cierto? Ya está. A ver, ahí observemos bien. Para cualquier duda, ustedes también, cualquier consulta, me la hacen saber. Ya saben, me dejan su comentario y yo les puedo ayudar. Siguiente problema, dice, determine los valores reales necesarios para X que verifique esta igualdad. O sea, ¿qué valores debe tomar X para que cumpla con esa igualdad? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a primero darle forma. Este 13 va a quedar igual, no vamos a modificar nada en ese 13, sigue igualito. Ese 3 a la X vamos a colocarlo así. 3 a la X, no hemos cambiado nada. ¿De acuerdo? No hemos cambiado nada. Más el otro, 3 a la X más 1. Es una suma, ¿cierto? Vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula, mira. Si nosotros tenemos un a la n más m, ¿eso vino de dónde? De un producto de bases iguales. Mira, 3 a la x más 1. Entonces podemos aplicar esta fórmula. El a es el que se repite dos veces, entonces vamos a duplicar el a, en este caso es 3, y el exponente sería x más 1, pero en este caso es n más m, n y m. Y entonces colocamos x y 1, ¿no es cierto? Dime, ¿será igual esta expresión? Claro, la base va a ser 3 y su exponente va a ser ¿quién? X y 2. Y eso es lo que se ha aplicado en este problemita. El denominador no pasa nada, no hay ninguna suma, dejémoslo igualito, ¿de acuerdo? 3 a la X. Oye, si te das cuenta, este 3 a la X está dividiendo. Puede pasar en una igualdad al otro lado. ¿Cómo pasaría? Multiplicando, ¿no es cierto? Entonces nosotros pondríamos 13 por ¿cuánto? 3 a la X. ¿De acuerdo? Ya tendríamos esa expresión. Si te das cuenta, en toda la expresión vamos a utilizar esta fórmula. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero de nuevo tenemos que utilizarlo. ¿De acuerdo? Ahí vemos que a por m más a por n es igual a
si esto fue una suma, yo lo puedo expresar como un producto. Y ese cambio de ponerlo a suma, de estar en suma y cambiarlo a producto, se le llama, ¿cómo se le llama? Factorización. A este proceso se le llama factorización. Entonces aquí arriba en el numerador vamos a factorizar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que vamos a factorizar? Vamos a sombrear lo que vamos a factorizar, ¿de acuerdo? Vamos a cambiarle el colorcito. Sería 3 a la x es lo que tiene igual todos, ¿o no? Muy bien. 3 a la x. Como todos tienen 3 a la x, vamos a sacar el 3 a la x. ¿Sí? Ahora, si te das cuenta, aquí el 3 a la x está solito. Si tú lo sacas, ¿quién queda? Profe, no queda nadie. ¿Cómo que no? Todo número está multiplicado por 1. ¿Sí? Todo número está multiplicado por 1. Entonces, si todo número está multiplicado por 1, cuando tú sacas el 3 a la x, ¿quién va a quedar? Va a quedar el 1. Pero ese 1 no estaba, pero se sobreentiende. Cuando tú sacas todo, queda la unidad. ¿De acuerdo? Entonces ya sacamos el 3 a la x, me queda el 1. Si tú sacas el 3 a la x, ¿qué me queda? 3 a la 1. Coloquemos ahí el 3 a la 1 entonces. Y en el otro, ¿cuánto me quedará? 3 a la 2, porque saqué el 3 a la x y me quedó el 3 a la 2. Ya está expresado como un producto, ¿no es cierto? ¿Cuánto operaría esta expresión? A ver lo que está dentro del paréntesis. A ver, haz un esfuerzo, yo te espero. ¿Cuánto es el resultado entonces mientras colocamos lo demás igualito? Porque estamos resolviendo solamente la parte donde está el paréntesis. ¿Cuánto es la suma de eso? 13 también, ¿no es cierto? Profesor, ¿qué pasa ahí? Mira, son iguales. Ah, ya, son iguales. Entonces, para que esta expresión sean iguales, para que sean iguales, entonces, donde está la variable debe ser 1, ¿cierto? ¿Por qué, profesor, debe ser 1? Esta expresión debe ser 1. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Para que se cumpla la igualdad, 13 por algo me tiene que dar lo mismo aquí, 13 por algo, ¿no es cierto? ¿Qué valor podría ir aquí? Profe, cualquiera, 2, 3, 4. Ah, claro, podría ir cualquier valor. Pero aquí me están pidiendo determine todos los valores reales necesarios para que x verifique. Si nosotros le damos el valor de 1, va a cumplir. ¿X cuánto valdría? X valdría 0, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos haberlo puesto así. 3 a la 0. ¿Sí? 3 a la 0. X valdría 0. Pero, profe, y si usted le pone que vale 2, ¿cuánto valdría X? X ya no valdría 0. Ya sería un número fraccionario o una raíz. ¿De acuerdo? Pero sí va a haber un valor que puede tomar X. En este caso, ¿quién es ese valor? 0, ¿no es cierto? X es igual a 0. ¿Sí? Vamos a darle ese valor, porque X toma muchísimos valores para esta solución, pero el valor principal vamos a darle que es 0, ¿de acuerdo? Si X vale 0, la expresión se hace igual a 13, ¿sí? Siguiente problema, mira, ve. Vemos aquí, dice, haya 5 a la 1 al cuadrado a la 0, y así, mira, ve. Oye, exponente de exponente, creo que eso ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué decía el exponente de exponentes? Ah, ya, decía que cuando nosotros teníamos exponente de exponente, empezábamos por arriba y resolvíamos de 2 en 2, ¿no es cierto? Hasta que nos quede solamente una expresión más pequeña. Entonces, vamos a hacer así, empecemos de arriba, de a 2 en 2. Y ahí tenemos eso. ¿Cómo nos queda? El 5 va a seguir siendo el mismo 5, el 1 va a seguir siendo el mismo 1, pero tendría que resolver yo cuánto es 2 a la 0. A ver, ¿cómo sería 2 a la 0, chicos? A ver, ¿quién me dice? Vamos a resolver esta cantidad, mira. Esta cantidad. ¿Cuánto es 2 a la 0? ¿Mm? Ah, nosotros sabemos que todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? Entonces, tendría que ser 2 a la 0 es 1. El otro igualito. 6 a la ¿cuánto sería? A la 2. Y el otro, 1 a la 0, ¿cuánto es? Todo número a la 0 es 1. Menos, igualito para el otro, 7 a la 0 a la 2 a la 1. 2 a la 1 es 2. Y el otro sería 8 al cuadrado. Y 1 a la 0. ¿Cuánto es 1 a la 0? 1. Mira, ve, y ahí ya tenemos solamente exponente de exponente 3 veces, nada más. Aquí habían 4. Y ahora para resolver eso, de nuevo vamos a resolver de a 2 en 2, de arriba hacia abajo. 1 a la 1, ¿cuánto es? 1.
Entonces tendríamos 6 a la 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. Y acá tendríamos 7 a la 0 a la 2. ¿Cuánto es 0 a la 2? 0 por 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 0. Tendríamos 8 a la 2 a la 1. 2 a la 1 es 2. Y ahora sí tendríamos solamente potencias básicas, ¿no es cierto? 5 a la 1 es 5. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36 menos 7 a la 0 es 1, más 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. Y eso ya sería una suma sencilla. ¿Cuánto es la solución entonces? ¿Cuánto salió la suma? 104. Muy bien, mira. Y así nada más se resuelve ese problema tan sencillo. No es complicado, chicos. Empezamos de arriba hacia abajo. ¿Ahora clave 104? Sí, por aquí está 104. Siguiente problema, dice, simplifica. Vamos a simplificar esta expresión. ¿Sí? Vamos a buscar primero, para poder resolver este problema, vamos a dar una forma bien sencilla. ¿Cuál es el menor exponente ahí? El menor exponente es n más 13. Entonces, donde tú veas n más 13, vamos a dejarlo igualito. 2 a la n más 13. ¿Sí? Hoy, n minúscula, vamos a colocarle. Ya está. El otro, profe, el otro dice n más 14. Pues recuerda, si está n más 14, yo le puedo colocar así. Mira, 2 a la n más 13 por 2 a la... Si tenía n más 13 y yo tengo por acá n más 14, ¿cuánto le falta? 1. Ahora sí, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Y ahí tendríamos esta fórmula, ¿no es cierto? Yo lo puedo expresar así, 13 más 1. ¿Por qué hace eso, profesor? Para que tengan cantidades iguales, pues 2 a la n más 13 y por aquí también 2 a la n más 13. Lo mismo pasa con el denominador. ¿Quién era el menor exponente en todo? 2 a la n más 13. Profe, pero acá hay 2 a la n más 14, ya pues lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo sería esa expresión? ¿Cómo sería? A ver, hagamos el cambio. Vamos a cambiar todo esto por eso. Si es lo mismo, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a colocar, a ver, ya está. Ese 2 a la n más 15 es 2 a la n más 13 por 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque 13 más 2 me da 15. Y ahora, en este problema vamos a aplicar esta fórmula. Ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué dice la fórmula? Mira, ve, cuando tienes dos cantidades iguales, si se están sumando, yo puedo factorizar. Entonces eso vamos a hacer aquí. ¿Quiénes son las cantidades que son iguales? Esta expresión, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con esta expresión. Ya está. Vamos a sacar esas dos arriba. Me queda 2 a la n más 13. Muy bien. Profe, pero aquí solamente hay eso. No olvides que aquí siempre está 1 por la expresión. Si saco todo, ¿quién queda? La unidad. Vamos a quedar como 1. Más, si sacas esto, ¿quién queda? 2 a la 1, ¿no es cierto? 2 a la 1. Igualito hacemos abajo. Tenemos 2 a la n más 13, ¿sí? Y me queda dentro, ¿quién me queda? 2 a la 1. Ya está. Más, si tú sacas esta cantidad, ¿quién me queda? 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos ahí 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos en esta parte? Mira, si te das cuenta, ya son productos y estas cantidades se pueden, ¿qué? Simplificar. Muy bien, se pueden simplificar, ¿no es cierto? Entonces, si se van, solamente me queda la parte que está entre paréntesis, ¿no es cierto? 1 a la ¿cuánto? 2 a la 1. ¿Sobre quién? 2 a la 1 sobre 2 al cuadrado. Bueno, ahí utilizamos nuestras operaciones básicas, que esto viene a ser 3, y aquí ¿cuánto viene a ser? 6. Pero nosotros podemos simplificar esta fracción. 3 tercia cada uno. Un medio, ¿no es cierto? Nosotros podemos colocar ahí un medio. Y esa sería la solución para este problema en la cual me pedían ¿qué cosa? Simplificar. ¿De acuerdo? Continuemos entonces con el siguiente problemita y último. Problema siguiente dice, calcula 16 a la quinta por 12 a la cuarta por 5 a la novena por 6 al cubo entre 10 a la 11 por 3 a la 13 por 5 a la cuarta. ¿Cómo resolvemos esto? Tú conoces tu teoría en la cual ese 15 a la sexta lo puedo expresar como 15 por 15 por 15 por 15 por 15. O si no, podrías multiplicarlo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en vez de 6 te ponen 600?
Ahí la expresión se hace más larga, ya no vas a multiplicar. Para eso vamos a aplicar un método llamado descomposición canónica. ¿Qué es una descomposición canónica? La descomposición canónica es expresar en el producto de sus factores primos cada base. Las bases, no los exponentes, solo las bases, lo voy a expresar como el producto de sus factores primos. Ahora, algunos se preguntarán, profesor, ¿qué son primos? Ya vamos a conocer los números primos por acá. Ahí tenemos los números primos, mírame. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etcétera, etcétera, etcétera. Pero profesor, usted ahí no me ha dicho qué cosas son números primos. Los números primos son todos aquellos números que multiplicados, que al multiplicarlos solamente vas a encontrar dos números que te den ese mismo número. Por ejemplo, el 2 es primo, sí. ¿Por qué? Porque al multiplicar dos números me dan 2. ¿Quién? 1 por 2. 1 por 2, ¿cuánto es? 2. Otros números que multiplicados me den 2. Si no hay, entonces significa que ese es un número primo. El 3. Por ejemplo, el 3 es 1 por 3. Todo número es primo porque tiene como factor la unidad, el número 1, y el mismo número. ¿El 5 es primo? Sí, 1 por 5. ¿El 7? Sí, 1 por 7. Profe, ¿el 4 por qué no? El 4 no, porque el 4 lo puedes expresar como 1 por 4, 2 por 2. Entonces ya no tendrían solamente dos números, sino tendrían tres. El 1, el 2 y el 4. El 6, por ejemplo. ¿El 6 será un número primo? No. ¿Por qué? Porque 6 lo puedes expresar como 1 por 6 y 2 por 3. Y en ese caso ya tendríamos 4 números. Y solamente los números primos tienen solo 2 números, ¿de acuerdo? Una pequeña teoría de la parte de lo que es números primos. Entonces, ese 15 lo voy a expresar en el producto de dos números, pero ese es el producto de sus factores primos. Por ejemplo, 15, dos números publicados me den 15. Ya, profe, 3 por 5. Entonces expresémoslo como 3 por 15, 3 por 5. Y ese 12, ¿verdad? ¿El 12 cuál sería? 2 por 6. Pero no hay 6. Pero se puede repetir, pues mira, 2 por 2, 4. Por 3, 12. Y ahí podríamos expresar ese 12. ¿De acuerdo? Y va a quedar así. Nos quedaría de esta manera, mira, 3 por 5, 15. Pero lo pongo entre paréntesis porque el 6 afecta al 15 y 15 es 3 por 5. Ese 12 es 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado por 3, pero a la cuarta. Y ese a la cuarta. Y ese 5 a la novena, ya 5 es un primo, ya no se hace el cambio. Ese 6 es 2 por 3 al cubo. Ese 10 es 2 por 5, ese 3 ya es primo, ese 5 ya es primo, no se hace el cambio. Y ya tendríamos entonces las bases expresadas como el producto de sus factores primos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a aplicar en estos momentos? Esta formulita que vemos por aquí, mira. ¿Qué pasa si nosotros tenemos... Esta fórmula dice que si nosotros tenemos un a por b a la n, el exponente afecta a quién? A ambos. Esta fórmula vamos a aplicar a cada paréntesis que vemos por ahí. 3 por 5 a la sexta, eso nos puede quedar como de esta manera, mira, 3 a la sexta por 5 a la sexta. Si te das cuenta, acá teníamos 2 al cuadrado por 3. Entonces, como está a la cuarta, ese 2 al cuadrado va a ir a la cuarta. ¿De acuerdo? Por 3 a la cuarta. Él no tiene paréntesis, él sí. Como está al cubo, ambos van a ir al cubo, ¿no es cierto? Y de igual forma hacemos para el denominador, que tenemos ahí 2 por 5 a la 11, de 2 a la 11 por 5 a la 11. Ahora, ¿qué fórmula vamos a aplicar a este paréntesis? Porque acá le hemos puesto un paréntesis porque es 2 al cuadrado a la cuarta. ¿Sí? Vamos a aplicar esta fórmula. Potencia de potencia. ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplica. Vamos a multiplicar entonces exponentes, ¿de acuerdo? Pero no sin antes hacer esta otra fórmula. Recuerda, si yo tengo un producto de bases iguales, ¿qué pasaría con los exponentes? Se suma. Vamos a buscar en todos ellos las bases iguales y aquí también. Por ejemplo, 3 a la sexta, otro 3, otro 3, acá tenemos 3 a la cuarta y por acá tenemos un 3 al cubo. Los 3 podemos hacer uno solo porque son productos y los exponentes que los voy a hacer los voy a sumar. Entonces vamos a agrupar convenientemente. Entonces vemos en el numerador que solamente se repiten los números 2, 3 y 5. Y en el denominador también vemos el 2, 3 y 5. Entonces vamos a aplicar fórmula de producto de bases iguales. Primero para el 2. Por aquí vemos una potencia de potencia. 2 al cuadrado a la cuarta. 2 por 4.
¿no es cierto? En este caso, ¿cuánto es? 8. Pero por acá también vemos un 3. Entonces sería 8 más 3. ¿Cuánto es 8 más 3? De una vez vamos a ponerle 11. Ya acabamos con el 2. Ahora, todos los de base 3. 3 a la sexta, 3 a la cuarta, ya van 3 a la décima, ¿no es cierto? Y por aquí hay un 3 al cubo. Esto sería 3 a la 13. Continuamos con el 5. Por acá hay un 5 a la sexta. Y por acá hay un 5 a la novena. ¿Qué pasa con los exponentes? Eso sería 5 a la 15. Igualito vamos a hacer en el denominador. ¿Qué vemos en el denominador? Allá vemos un 2 a la 11, un 3 a la 13 y un 5 a la ¿cuánto? A la 15, ¿no es cierto? Y si te das cuenta, las dos expresiones que son iguales. Entonces, si son iguales, nosotros podemos resolver esa expresión de esta manera. Diremos que SR es igual a ¿quién? A la unidad. Si tú divides lo mismo entre lo mismo, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar o podemos hacer que eso sea 1, ¿no es cierto? Y ahí estaría resuelto el problema siguiente. Muy bien, chicos. Por último, vamos a ver esta pequeña actividad para que tú lo puedas resolver, ya que se han dejado algunos ejemplos, se han resuelto algunos ejemplos y tú puedes resolver, ¿de acuerdo? Me lo vas a presentar ahí en los comentarios, voy a poner qué es lo que tienes que hacer. Cuídate mucho, chicos, lávate las manos y cuídense.